Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar hoy una serie de videos de semiología cardiovascular. Estos videos cortos los iniciamos con la idea de complementar de alguna manera el material que ustedes van a recibir durante nuestros seminarios. Y conociendo que la semiología cardiovascular es muy amplia, siempre quedan algunos temas que nos hubiera gustado darlos un poquito más en detalle. Y es por eso que arrancamos con esta iniciativa. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver en este video fundamentalmente los conceptos fundamentales de la génesis del primer ruido cardíaco o R1. Como ustedes saben, desde hace ya muchos años se vienen generando distintas teorías acerca de la formación de los ruidos cardíacos. En algún momento llegó a haber hasta 40 teorías distintas que explicaban la génesis, la forma de generación de los ruidos cardíacos. Pero si hay algo que está claro es que uno no puede comprender la génesis de los ruidos cardíacos si no tiene claro fundamentalmente el ciclo cardíaco normal. En esta diapositiva ustedes pueden ver las curvas de presión, ¿sí? Que están mostradas, lo que es la presión aórtica, la presión de la aurícula izquierda, la presión del ventrículo izquierdo, ¿sí? El electrocardiograma y finalmente en la parte más baja de la gráfica lo que es el fonocardiograma. A su vez tenemos que conocer la vinculación de los distintos fenómenos que ocurren tanto en sístole como en diástole, que van a condicionar, si estos fenómenos hemodinámicos, los cierres y las aperturas valvulares, que desde hace muchos años se le han postulado como el mecanismo fundamental de producción de los ruidos cardíacos. Y hoy sabemos que esto no es tan así. Hoy se postula lo que es una teoría, unificada de generación de los ruidos cardíacos, donde el simple contacto de las válvulas en los distintos momentos del ciclo cardíaco no es suficiente para explicar la génesis de los ruidos cardíacos, sino que tenemos que comprender que también hay un fenómeno hemodinámico, fundamentalmente lo que es la desaceleración de la columna de sangre que va pasando de una cavidad a otra a lo largo del ciclo, y esa aceleración es la que libera energía, hace vibrar las estructuras valvulares y las paredes del ventrículo izquierdo fundamentalmente, y es la responsable en última instancia de la generación de los ruidos cardíacos. Es muy importante que tengamos claro estos cuatro momentos, que son en el momento del cierre y la apertura, tanto de las válvulas aurículo-ventriculares y de las válvulas aórtica y pulmonar. En esta gráfica del ciclo cardíaco están registradas fundamentalmente las presiones del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, porque estamos hablando ahora, ya entrando en lo que es la génesis del R1, del primer ruido cardíaco. Y vamos a ver en este círculo en rojo un momento crítico en la generación del primer ruido cardíaco, que es el entrecruzamiento de presiones, es decir, cuando la presión del ventrículo izquierdo supera la presión de la aurícula izquierda, y de esta forma se inicia el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares. Vamos a ver que uno de los determinantes más importantes en la generación, y en la intensidad del primer ruido cardíaco tiene que ver con el nivel de presión al cual se genera justamente este cruce de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Y con respecto a los determinantes de los ruidos cardíacos, tenemos que comentar que son tres los fundamentales. Por un lado, la anatomía valvular, que puede ser una anatomía valvular normal o puede ser una anatomía valvular patológica, tanto congénita como adquirida o degenerativa. Los puntos de cruce de presiones, como recién lo comentábamos, el punto de cruce de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y después entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Y finalmente lo que es la contractilidad del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, expresado a través de lo que es la DPDT. La DPDT lo podríamos definir como cuán rápido es el aumento de presión dentro del ventrículo izquierdo, es decir, el aumento de la presión ventricular en función del tiempo. Es una forma de expresar la contractilidad del ventrículo izquierdo, y vamos a ver que hay algunas situaciones, particularmente algunas situaciones patológicas, donde una baja de PDT puede generarnos una disminución en la intensidad del primer ruido cardíaco.
En estas dos imágenes que ustedes están observando, que corresponden a un ecocardiograma normal, tienen anotada las cavidades que se corresponden. En la imagen de la izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí?, que es BI, AI, que es aurícula izquierda, AO, que es la aorta, y BD es el ventrículo derecho. Lo mismo en la imagen de la derecha, y van a observar entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda una estructura, ¿sí?, que se abre y que se cierra, que corresponde a la válvula mitral. Lo mismo a nivel de la aorta, ¿sí?, en la imagen de la izquierda exclusivamente, se corresponde con la válvula aórtica. Es importante que entendamos que el primer ruido cardíaco, como fenómeno acústico, no es solamente generado por el contacto de las valvas, sino por todo un fenómeno de desaceleración de la columna de sangre que produce la disipación de energía, ¿sí? Esta resulta en la generación de vibraciones que van a afectar lo que se llama toda la masa cardioémica contigua, ¿sí? Y este es el concepto fundamental del principio unificado de la generación de los ruidos cardíacos, es decir, la desaceleración de la sangre y la liberación de esa energía que produce vibración de las estructuras valvulares. Con respecto a los componentes del primer ruido cardíaco, tenemos que conocer que el primer ruido cardíaco está generado por 4 componentes, que son el componente auricular, el componente mitral, el componente tricuspidio y el componente aórtico. Volvemos entonces al ciclo cardíaco. Estamos en la primera fase del ciclo, ¿sí?, al final de la diástole y al comienzo de la sístole, y en este momento volvemos a repasar el concepto del entrecruzamiento de presiones entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y posteriormente entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Recordamos la fase de contracción isovolumétrica, que es muy importante para la generación del componente aórtico y pulmonar del primer ruido cardíaco. El primer componente que vamos a hablar es el componente auricular. Es un componente producido por la desaceleración de la columna de sangre en las paredes del ventrículo izquierdo. Ustedes saben que en la fase final de la diástole, en lo que se corresponde con la sístole auricular o contracción auricular, esa columna de sangre se dirige entonces al ventrículo izquierdo y se va a desacelerar habitualmente y en condiciones normales en forma lenta contra las paredes del ventrículo izquierdo, y va a generar un sonido que es de baja frecuencia y que habitualmente no es audible, y que más adelante vamos a conocer qué vinculación tiene con un sonido patológico, que es el cuarto ruido cardíaco o cuarto tono. En esta imagen ecocardiográfica ustedes observan LB se corresponde con ventrículo izquierdo y LA con aurícula izquierda, y esa flecha que les marca la dirección que toma la columna de sangre atravesando la válvula mitral al final de la diástole, dijimos, y correspondiéndose con la sístole auricular, y atraviesa o pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y se desacelera contra las paredes del ventrículo. El siguiente componente que vamos a describir es el componente mitral. El componente mitral es el más importante del primer ruido. Se corresponde con el momento del cierre de la válvula mitral. Cuando la contracción ventricular se inicia, la presión dentro del ventrículo comienza a aumentar y esa energía generada por el ventrículo es transmitida a la masa de sangre que está contenida dentro de su cavidad. Cuando la presión dentro del ventrículo izquierdo excede la presión de la aurícula izquierda, entonces la columna de sangre se pone en movimiento. Las valvas de la válvula mitral son llevadas por esta columna de sangre a su posición de cierre. Pero ¿por qué no se abierten hacia el lado auricular estas valvas mitrales? Porque los músculos papilares se contraen en forma simultánea, van a tirar de las cuerdas tendinosas, y este movimiento de tironeamiento de los músculos papilares y de las cuerdas tendinosas van a prevenir la eversión valvular. Es decir, la válvula mitral se comporta en cierto modo como un paracaídas, ¿sí? De hecho, anatómicamente tiene una estructura bastante similar, muy compleja por cierto, y entonces decimos que esta contracción
de los músculos papilares y de las cuerdas tendinosas van a prevenir la eversión de las valvas. Ahora, una vez que los músculos papilares alcanzan el límite de su estiramiento, la columna de sangre se detiene súbitamente y esta súbita detención de la columna de sangre, esta súbita desaceleración de la columna de sangre, va a producir el componente mitral del primer ruido o M1. En esta imagen ecocardiográfica, fíjense en la flecha blanca más gruesa, ustedes que les da la dirección de la columna de sangre que se dirige desde el ventrículo izquierdo hacia la válvula mitral y que se detiene súbitamente, produciendo esta desaceleración de la sangre, un fenómeno de disipación de energía, y esta disipación de energía hace vibrar todas las estructuras valvulares, mitral, ¿sí?, de las cuerdas tendinosas, de los músculos papilares y de las paredes del ventrículo izquierdo. Este fenómeno entonces de desaceleración de la columna de sangre es la que va a generar el componente más importante del primer ruido, que es el componente mitral o M1. El componente tricuspidio del primer ruido cardíaco es similar en origen al componente mitral, pero lógicamente ocurre sobre las cavidades derechas. Estos eventos, los de las cavidades derechas, ocurren a menor presión y por lo tanto están discretamente retrasados. Por lo tanto, el T1 o componente tricuspidio del primer ruido siempre sigue al M1 componente primar, componente mitral del primer ruido. Es de baja frecuencia y habitualmente no es audible. Un concepto que es importante aclarar es que el componente tricuspidio del primer ruido no produce un primer ruido desdoblado, pero sí puede prolongar su duración. Finalmente nos vamos a referir a lo que es el componente aórtico del primer ruido cardíaco. El componente aórtico del primer ruido cardíaco es el segundo componente audible en el R1 desdoblado en adultos, es decir, cuando el primer ruido se desdobla, lo que estamos escuchando, lo que estamos ocultando, es el componente aórtico del primer ruido. El componente aórtico del primer ruido va a ocurrir después del cierre mitral y del cierre tricuspidio y se origina a partir de la fase isovolumétrica, es decir, cuando el ventrículo izquierdo continúa aumentando la presión dentro de su cavidad durante esta fase isovolumétrica y esta presión del ventrículo izquierdo supera la presión diastólica de la arteria aorta y pulmonar, comienza la fase eyectiva, es decir, las válvulas semilunares se abren y la columna de sangre que está dentro del ventrículo izquierdo es eyectada dentro de la aorta. Esta columna de sangre que es eyectada desde el ventrículo izquierdo a la aorta se desacelera más o menos bruscamente de acuerdo a condiciones anatómicas que después vamos a ver contra las paredes de la arteria aorta. Este fenómeno de desaceleración de la columna de sangre dentro de la aorta va a generar un fenómeno audible, ¿sí?, que es el componente aórtico del primer ruido cardíaco. En esta imagen ecocardiográfica ustedes pueden observar la dirección entonces que toma la columna de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y cómo su desaceleración contra las paredes de la misma arteria va a generar esta liberación de energía, esta disipación de energía que produce el componente aórtico del primer ruido y que, como dijimos, es el responsable de lo que se llama primer ruido desdoblado, habitualmente en adultos. Bueno, hasta aquí este primer video de semiología cardiovascular. En el próximo video vamos a hablar un poquito más de lo que es primer ruido normal y primer ruido patológico.